de los Hechos de los Apóstoles se nos presenta la experiencia más significativa de San Pablo, el día de su conversión al Dios de la vida. Lo que San Lucas nos dice acerca de San Pablo, que vio en el camino de Damasco, fue una revelación, una llamada que inundó de luz toda su vida. Nadie lo influyó, nadie lo preparó, no dispuso de ayudantes ni de intermediarios, no fue mérito suyo, ni fue mérito de otros, sino fue gracia, fue elección de Dios. De modo que más que una conversión, la llamada supuso para él un cambio radical de su existencia que le llevará de perseguir a ser perseguido, de rechazar al crucificado a desear vivir y morir en él. Este texto de la conversión de Pablo comienza con la descripción de cómo era el perseguidor. Hasta fuera de Palestina se presenta persiguiendo a los judeocristianos. Mientras iba camino de Damasco, de repente aparece una luz, Pablo cae en tierra y oye una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a los discípulos es perseguir al mismo Jesús. Saulo le pide a la voz que se ha dirigido a él que se identifique, y lo hace diciendo que es Jesús de Nazaret a quien él está persiguiendo. La voluntad del Señor se le va a manifestar precisamente a través de la Iglesia. Es decir, Jesús en persona envía a Ananías que se muestre reticente ante las noticias que tiene Saulo, para que le dé a conocer la vocación del apostolado, la vocación al sufrimiento. Llevará el nombre de Jesús al mundo de los paganos. Allí en el camino de Damasco, Pablo recibió gratis aquello que todo su esfuerzo no había conseguido alcanzar. La certeza de que Dios le acogía y le justificaba, es decir, le acogía y le hacía santo. Dios le mostró su amor cuando él era un blasfemo. Le mostró su amor cuando él era un perseguidor insolente. Esa experiencia de Dios fue una luz tan fuerte que Saulo quedó ciego. Y a partir de ahora Pablo ya no consigue confiar en lo que él hace por Dios, sino en lo que Dios hace por él. Es diferente. Ya no coloca su seguridad en la observancia de la ley, sino en el amor de Dios por él. La experiencia de Pablo en el camino de Damasco, que renovó por dentro toda su forma, toda su manera de relacionarse con Dios, fue una experiencia de pura gracia. Pablo entonces es un ejemplo de esas personas que dejan, que permiten que Cristo perfore sus vidas y las haga semejantes a las suyas. En el Evangelio continúa el discurso del pan de vida y con una afirmación de parte de Jesús que va a hacer que los judíos suban su tono de discusión, de pleito. ¿Cómo puede
darnos a comer su carne. El pan del que habla Jesús se hace ahora carne que hay que comer. Los judíos discuten cómo puede ser eso, y él responde que es necesario comer la carne del Hijo del Hombre, que es necesario beber su sangre. Jesús no explica el cómo, sino que reafirma la necesidad de este pan. Al mismo tiempo, manifiesta los efectos que produce: la vida eterna y la resurrección en el último día. La insistencia en el comer y el beber son afirmaciones claras, pero de comunión personal con Jesús. Se trata solo de aceptarle como un maestro que hay que seguir, sino se trata de tratar de entrar en comunión vital y existencial con Él, no solamente de aceptar. Por medio de la comida y de la bebida podemos vivir en Jesús. Esto solo puede entenderse desde la experiencia de Jesús resucitado y desde el Espíritu que conducirá a los discípulos a la verdad plena. La comida en la Eucaristía no puede realizarse sin la otra comida, es decir, la de hacer de la existencia de Jesús, nuestro propio alimento. Quien come de este pan permanece en Jesús, permanece en la vida de Jesús. De la misma manera que el Padre es la relación y sustento de toda la vida de Jesús, así lo es Jesús para quien cree en Él y come el pan que el Señor da. De modo que se trata de un pan que llena de sentido la vida del creyente para afrontar la vida y para superar la muerte. Termina este texto, esta palabra, indicando el lugar. Todas estas cosas dijo en una sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Jesús es el único capaz de saciar al ser humano. Es el único capaz de saciar nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Solo Él, su carne y su sangre, dan vida en plenitud porque apagan el hambre y apagan la sed de toda persona. Por eso preguntémonos, ¿cómo participamos en la cena que Jesús nos ofrece? ¿Cómo participamos? Cada uno, preguntémonos si participamos en la Eucaristía con la fe puesta en la palabra de Jesús. Yo soy el pan de vida. Y también darnos cuenta que al comulgar, comulgamos un pan partido. Por eso, a la hora del Cordero de Dios, se fracciona el pan para darnos a entender que es el cuerpo de Cristo, para darnos a entender que al comulgar nos comprometemos a partirnos también nosotros en el camino de la vida. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.